Hola chicos, espero que estén muy bien. Esta semana vamos a ver la literatura del boom latinoamericano. Como hemos visto a lo largo del curso, el vínculo entre literatura y lector se ha querido estrechar durante todo el siglo XX, desde las vanguardias hasta la generación perdida. Sin embargo, no fue que esto dio frutos, sino hasta el boom latinoamericano. Este movimiento fue bautizado por los europeos, ya que más que un movimiento literario fue un fenómeno editorial. Gracias a la promoción de editoriales europeas como Seix Barral en España y Gallimard en Francia, fue que se dio a conocer en Europa la literatura latinoamericana. Esto dio la sensación de un surgimiento repentino, es decir, un boom. Los autores del boom latinoamericano no tienen un estilo que los hermane como escritores, tampoco pertenecen a una generación con ideales y metas similares. La particularidad que los une es la fama que adquirieron sus obras en este periodo gracias a la publicidad y el fenómeno mercantil que denominamos boom latinoamericano. La literatura del boom abrió la puerta del mercado al mundo literario. De este modo, la libertad de elección del lector era más amplia que nunca. La obra literaria y el estilo del escritor se convirtieron en características explotables para el mercado editorial. De esta manera, el lector podía escoger el estilo que más se adaptara a su gusto. La literatura del colombiano García Márquez, figura más popular del boom, dio comienzo a este fenómeno gracias a su novela Cien años de soledad en 1967. Siguiendo la literatura de Faulkner, crea su tierra imaginaria Macondo. Sus novelas y cuentos instalados entre la fusión de realidad y leyenda ofrecen al lector una prosa llena de anécdotas exageradas, irónicas y graciosas con un tono natural y cómodo con el que es fácil entrar en complicidad. García Márquez ofrece una crítica social y política muy sutil gracias al humor de sus narraciones. Por su parte, el mexicano Carlos Fuentes usa en su literatura un tono más mordaz. Su obra se enfoca en una crítica del sistema político de México, por lo que utiliza narrativas de corte policíaco con narradores en primera persona, como en Los años con Laura Díaz o Cabeza de Hidra. También renueva la prosa con Aura y su narrador en segunda persona. En general, Fuentes utiliza el suspenso y el misterio en sus relatos para revelar la corrupción del sistema político en México. Su novela más conocida es La región más transparente, en la que utiliza registros y modismos de todos los estratos sociales para realizar un mosaico lingüístico de la Ciudad de México. El argentino autoexiliado en París, Julio Cortázar, gustaba de crear un realismo mágico que mezclaba fantasía con realidad. Su prosa es más intelectual, basando muchos de sus cuentos en juegos de palabras. Asimismo, utiliza herramientas más complejas como juegos temporales o narrativos con varios narradores que se fusionan o traslapan. Su obra narrativa novelesca más importante es Rayuela, obra en la que conjunta múltiples juegos narrativos con temas existencialistas y crítica social. Mario Vargas Llosa, autor de origen peruano, es el escritor más técnico y alegórico de los cuatro. Gusta representar su crítica social en obras con estructuras complejas, uso de diálogos y perspectivas múltiples, como en La ciudad y los perros y Conversación en la catedral. En ambas novelas utiliza un simbolismo alegórico para hacer una crítica al gobierno de su país. Como todo movimiento artístico, el boom latinoamericano se gestó a través de varios años y se nutrió de la literatura de otros. Estudiaremos entonces a sus precursores. Nacido en Suiza, fue hijo de franceses y rusos, sin embargo radicó gran parte de su vida en Cuba. Gracias a que recibió parte de su educación en Francia, entabló amistad con los surrealistas, quienes influyeron en su literatura, principalmente en lo que se conoce como Real Maravilloso. Para Carpentier este término se opone al surrealismo europeo, pues no es una relación con el inconsciente lo que se busca recrear, sino que como se muestra en su novela El reino de este mundo, él creía que en América Latina la realidad y lo fantástico coexisten. Este término e ideología fueron el antecedente del realismo mágico, característico del boom latinoamericano. Autor mexicano nacido en Jalisco, es, según Carlos Fuentes, quien cierra la temática de la novela de la Revolución Mexicana. Su obra literaria es breve, una selección de cuentos llamado El llano en llamas y una novela con el nombre de Pedro Páramo, pero fue suficiente para ser considerado uno de los más grandes escritores de las letras mexicanas. Su obra relata a la manera de Faulkner la vida rural en el campo de México y las trágicas historias de sus protagonistas, los cuales eran campesinos, exsoldados, revolucionarios o indígenas.
Este es otro de los autores mexicanos, el cual, a diferencia de Rulfo, tiene una bibliografía vasta, aunque se enfocó solo en el cuento. Una de sus principales aportaciones es el microrrelato o minificción. En estos cuentos fragmenta la realidad de forma caleidoscópica y denuncia el comportamiento humano y lo horrible que puede llegar a ser. Ejemplos podemos encontrarlos en sus libros Bestiario y Confabulario. Este autor guatemalteco, Premio Nobel del año 1967, fue poeta, dramaturgo, periodista y diplomático. Su obra se caracteriza por tener un fuerte sentido antiimperialista en combinación con el uso de mitos precolombinos, lo cual es la base del sentido nacionalista y social de la literatura del boom. Sus obras más representativas son El Señor Presidente, novela con la que alcanza fama internacional. Sin embargo, la crítica considera que su obra maestra es Hombres de Maíz, en la que denuncia el trato de la industria sobre los indígenas. Es considerado abuelo del realismo mágico por su uso de leyendas y descripciones exageradas para enfatizar la presencia maya. Poeta, cuentista y ensayista argentino, es conocido mundialmente por las renovaciones del género cuentístico, principalmente en el terreno narratológico, debido a sus narradores no confiables, sus juegos temporales, su mezcla de géneros como el cuento y el ensayo. Se caracteriza por el uso recurrente de temas como la figura del laberinto y la del espejo, así como el tema del mundo o la existencia como un sueño. Es considerado el maestro del boom, ya que muchos de sus representantes, como Carlos Fuentes y Julio Cortázar, siguieron algunas de sus técnicas narrativas utilizadas en libros como el Aleph y ficciones. Toda esta mezcla ecléctica dio como resultado una literatura única que renovó el mundo artístico. Muchas de las técnicas y herramientas inventadas por ellos son usadas en el arte contemporáneo, lo cual cimenta el lugar de América Latina en el mundo del arte hoy en día.